Este lunes pasado compartía con vosotros el bello himno que se encuentra en Isaías 61, especialmente en los versículos 10 y 11. Os hacía una breve indicación de la importancia de su última frase y el canto de triunfo ante todos los pueblos. Permitidme la siguiente lectura en la carta a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y destinado a proclamar la buena noticia que Dios mismo había prometido en las Escrituras santas por medio de los profetas. La buena noticia acerca de su Hijo, descendiente en cuanto a hombre de David y manifestado en virtud de su resurrección de entre los muertos como Hijo poderoso de Dios por la fuerza del Espíritu Divino. Me refiero a Jesucristo, Señor nuestro, de quien he recibido para gloria de su nombre el don de ser apóstol, a fin de que todas las naciones respondan a la fe. Entre ellas os contáis vosotros, entre paréntesis, los cristianos romanos elegidos para pertenecer a Cristo Jesús. Hoy es cuarto y por lo tanto último domingo de Adviento de este tremendo año para todos, año 2020. Inquietante para casi todos y tristemente trágico para muchos. Os preguntaréis, ¿de verdad? ¿Un texto de la carta de Pablo a los romanos como base de la reflexión de este último domingo de Adviento? Pues sí, no es ni un error ni ganas de presumir de original. En este cuarto domingo de Adviento deberíamos enfrentarnos a nuestras fidelidades, determinar quiénes son nuestros señores y a quién estamos dispuestos a servir y obedecer. Sabemos que esta carta del apóstol Pablo va dirigida a los cristianos en Roma, el centro del poder del mundo de aquel tiempo. Poder violento y mortífero, hasta en sus juegos, matanzas con gladiadores, y que terminaría persiguiendo a los cristianos, a los discípulos de Jesús, por no rendir culto al César de turno. La persecución a los cristianos se inició por Nerón en el año 64 después de Cristo y la mantuvieron vigente los emperadores Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano y Diocleciano. La persecución a cristianos en el Imperio Romano se produjo de forma intermitente durante un periodo de 250 años. A partir del año 250, como consecuencia indirecta del emperador Decio, la persecución se amplió a todo el imperio, hasta principios del 313 de nuestra era, con una inusitada violencia de Estado. No en balde Apocalipsis trata a Roma de la gran corruptora, la gran ramera, y su poder como el más terrible
bestia. En el fondo estaba en juego la obediencia a Roma y su César o la obediencia a Cristo Jesús. Muchos discípulos de Jesús se negaron a declarar que César Dominus Nostre es, César es nuestro Señor. Lo hicieron conscientes del peligro que ello implicaba. Y lo hicieron porque para ellos solo había un Señor. Y solo cabía decir Christus Dominus Noster. Cristo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían aceptado a Jesús como el Evangelio, la buena noticia, tal como Pablo define en el texto que acabamos de leer y en lo que consiste ser apóstol, elegido por Dios a proclamar la buena noticia Evangelio acerca de su Hijo. La palabra Evangelio tenía una resonancia política en el Imperio Romano, por cuanto se aplicaba al anuncio de un triunfo militar o al comienzo del reinado de un nuevo emperador. En este sentido, que el Evangelio que predica Pablo sea la persona de Jesús, un ejecutado por Roma como rebelde, implicaba algo más que una velada crítica a las pretensiones de divinidad de los césares y por lo tanto del propio Imperio Romano. Mensaje peligroso, por cuanto Pablo era ciudadano romano que esperaba sentencia de juicio. Acostumbrados a leer en primer lugar los llamados evangelios, sencillamente porque figuran en este orden en el Nuevo Testamento, podemos pasar por alto algo importante. Cuando el evangelista Marcos quiso escribir para fijar la memoria de lo que Jesús había dicho y hecho, dio a su obra, inspirándose en Pablo, el nombre de Evangelio. También el Evangelio de Mateo habla de el Evangelio del Reino. En este último domingo de Adviento recordamos anteriores reflexiones, tanto de Amparo como mías, en las que nos exhortábamos a despertar y levantarnos, a enfrentar nuestro lugar en nuestra historia personal. Recordamos que además de Jesús el Salvador, el niño tenía otro nombre extraordinario prometido, Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Este con nosotros es el estar fundamentalmente ocupados, que Él ocupe nuestro ser, estar llenos del Espíritu Santo. Pero eso también significa que cada uno ocupe el lugar que Jesucristo escogió para él. Serle testigos, como amigos y servidores en el lugar en el que nos encontramos. Y sin lugar a dudas, compartir, dejar entrar en nuestro corazón a otros prójimos para que lo ocupen. Como dice la carta a los Hebreos en su capítulo 12, estamos rodeados por una ingente muchedumbre de testigos. Isaías, el profeta, José y María, Juan el Bautista, los apóstoles y todos los que creyeron en la promesa, creyeron en Jesús el Cristo y apostaron sus vidas al decir a Dios, como dijo María: yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Sin olvidar que también lo hizo José. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado.
recibir en casa a María, su esposa. Y cuando María dio a luz al niño, le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 24, 25. Volviendo a nuestro texto de la carta a los romanos, Pablo presenta sus credenciales: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y escogido para proclamar la buena noticia, esto es, evangelio de Dios. Jesús, que nace como todos los niños, siendo como es Dios, y dice Pablo, la buena noticia acerca de su Hijo, descendiente en cuanto a hombre de David y manifestado en virtud de la resurrección de entre los muertos como Hijo poderoso de Dios por la fuerza del Espíritu Divino. Me refiero a Jesucristo, Señor nuestro, versículos 3 y 4 de este capítulo 1. Escribió desde la cárcel Dietrich Bonhoeffer: ¿qué significa decir la verdad? Yo destaco claramente el sentido de la confianza, de la fidelidad, del misterio, en oposición al concepto cínico de la verdad, en la que estos valores no existen. Mentira, afirma él, es la destrucción y la enemistad con la verdad que emana de Dios. Considerada desde la filosofía, la vida es sumamente equívoca, tiene muchas facetas y puede ser observada y vivida desde muchos puntos de vista. En cambio, la vida cristiana, continúa afirmando él desde la cárcel, basada exclusivamente en Jesucristo y referida únicamente a él, es unívoca. Tiene un solo centro determinante: Jesucristo. Teniendo en cuenta que Dietrich estaba encarcelado, acusado de alta traición contra Hitler, estas palabras, que formaban parte de una carta que iba a ser leída por sus guardianes, eran muy peligrosas. Este es el mensaje de Adviento: la venida del Hijo de Dios. Sí, pero también se trata de nuestra respuesta a Jesucristo, el Señor. Adviento es tiempo de rememorar, mucho más que recordar, y desde luego no hay ni Adviento ni Navidad sin recordar que sí, que somos amados por Dios, pero que también debemos vivir a su servicio. Adviento, atentos, vigilantes, levantados, ya llega Navidad.